Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Ya sabéis que cada vez que Elon Musk abre la boca hay polémica y desgraciadamente una buena parte del debate político internacional acaba centrándose en lo que dice este multimillonario. Recientemente, Elon Musk ha llamado a los europeos a seguir el modelo MAGA, Make America Great Again, y que creen el MEGA, Make Europe Great Again. La posible creación del MEGA en Europa está dando mucho que hablar, pero ¿es posible que se cree el movimiento MEGA en Europa? Y de ser así, ¿qué partidos políticos podrían liderarlo? Quedaros hasta el final porque en este vídeo os voy a hablar sobre el movimiento MEGA, Make Europe Great Again. Así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! El pasado sábado, 1 de febrero, Elon Musk publicó el siguiente tuit. Europeos, uníos al movimiento MEGA, haced Europa grande otra vez. Obviamente, esto no es un comunicado de prensa ni un documento oficial, sino que simplemente es un tuit. Pero, sabiendo cómo funcionan hoy en día las redes sociales, y concretamente X, antiguo Twitter, hay que tener en cuenta lo que ha dicho Elon Musk porque es una declaración de intenciones en toda regla. Además, no es la primera vez que Elon Musk, políticos, influencers, utilizan las redes sociales para dar a conocer sus intenciones políticas o inaugurar movimientos políticos que acaban teniendo trascendencia. No hay más que ver los comienzos del movimiento MAGA en Estados Unidos. Entonces hay que prestar mucha atención a lo que ha dicho Elon Musk porque va a tener consecuencias políticas en Europa y concretamente en la Unión Europea. No hace falta ser un lince para saber que el MEGA, Make Europe Great Again, no es más que la traslación o el copia y pega del MAGA a Europa o a la Unión Europea. Es decir, la creación de un movimiento político similar u homólogo al de Trump, pero en Europa. A Donald Trump, el uso de este lema le salió bastante bien, porque ha llegado al poder hasta en 2 ocasiones. Pero es que los lemas no son meros eslóganes vacíos, sino que recogen aspectos políticos, sociales, ideológicos y culturales, incluso económicos, muy importantes. En muchas ocasiones los lemas son verdaderas declaraciones de intenciones políticas. Entonces hay que entender realmente lo que representa el movimiento MAGA y lo que puede representar su adaptación a Europa, es decir, el MEGA. Pero primero vamos con el MAGA. El MAGA estadounidense, popularizado por Trump, sintetizaba muy bien la lucha contra la degradación de Estados Unidos y la defensa de la grandeza que ha tenido este país desde la Guerra Fría y más aún desde el desmantelamiento de la Unión Soviética. Entonces, movimientos como el MAGA no aparecen de la nada, sino que surgen debido a ciertas condiciones materiales y nacionales muy concretas. En el caso de Estados Unidos, los datos que os voy a dar a continuación son clave para entender por qué arraigó el movimiento MAGA en Estados Unidos. Aquí van los datos. En 2016, el pueblo estadounidense vio con sus propios ojos que el país había experimentado un proceso de desindustrialización. Por ejemplo, entre el año 2000 y el 2017, Estados Unidos perdió 5 millones de empleos manufactureros y concretamente en ciudades como Youngstown, la industria del acero colapsó. Tras la crisis del 2008, la brecha entre ricos y pobres se amplió enormemente. El 1% más rico captó el 85% del crecimiento económico entre el 2009 y el 2016. Se publicaron también distintos estudios demográficos en el que se aseguraba que para 2045 los blancos no hispanos serían minoría en Estados Unidos. Todos estos datos fueron explotados por Donald Trump
para favorecer el movimiento MAGA, Make America Great Again. Y la verdad es que durante la primera carrera presidencial de Donald Trump, Trump se presentó como una especie de outsider, un político anti-establishment que iba a romper con la lógica parlamentarista imperante hasta entonces en el país. Trató de saltar por encima de los medios de comunicación hablándole a la gente directamente a través de Twitter. También se valió de la falsa batalla cultural para presentar los movimientos basados en las luchas parciales como si fueran movimientos superizquierdistas o incluso comunistas que querían acabar con los valores nacionales y patrióticos de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que de esta manera los estadounidenses acabarán cerrando filas con la nación. O sea, lo he repetido en más de una ocasión. El MAGA de Trump no es más que la conciliación de clases partiendo de la nación. Instrumentalizar la nación para armonizar las clases, para minimizar la lucha de clases en el interior del país. Y existen muchas más particularidades de Estados Unidos que permitieron el auge, desarrollo y consolidación del Make America Great Again. Pero yo he querido destacar estos porque, si os dais cuenta, no es difícil crear similitudes entre las cuestiones políticas, económicas y sociales que tenía Estados Unidos antes de que Trump llegara a la presidencia durante su primer mandato y los actuales problemas que tiene la Unión Europea actualmente, o las dificultades que atraviesan los países europeos miembros de la Unión Europea. Son bastante similares, la verdad. De ahí que la traslación, la adaptación, el copia y pega del MAGA a Europa con el MEGA no sea tan descabellado, incluso me atrevo a decir que puede tener éxito. La verdad es que la situación de la Unión Europea no es para echar cohetes, y sobre todo la guerra en Ucrania ha sacado a la luz muchas grietas existentes dentro de la Unión Europea. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que la Unión Europea no es un país como Estados Unidos y que la particularidad de la Unión Europea, al ser un organismo supranacional en el que los países miembros han otorgado, o mejor dicho, cedido una gran parte de su soberanía, incluido la política y la económica, supone un primer paso, entre infinitas comillas, pero un primer paso para la superación de los estados-nación en una organización supranacional, la Unión Europea, y como no, la erosión de la identidad nacional de las naciones europeas por identidades más internacionalistas, o mejor dicho, europeístas, donde ya no tanto la identidad nacional tiene importancia, sino más bien esa identidad europea. Bien, a esto debemos sumar que la Unión Europea está regida plenamente por las dinámicas capitalistas, lo que lleva a este organismo supranacional a la búsqueda de mejores resultados macroeconómicos, ojo, y no tanto microeconómicos, y, a su vez, favorecer a las grandes burguesías integradas dentro de la Unión Europea, porque si alguien ha beneficiado la creación de la Unión Europea, ha sido a las grandes burguesías europeas. Bien. Además, los países miembros de la Unión Europea han experimentado claramente una degradación de las economías nacionales y sobre todo de la producción nacional al favorecer acuerdos comerciales con terceros países de donde se importan mercancías más baratas y también se acaba introduciendo el gran capital transnacional en cada país. Esto perjudica la producción nacional y la economía nacional. En esto se ha basado realmente la Unión Europea. Esta es la trampa de la Unión Europea, que acaba favoreciendo al gran capital y perjudicando la producción nacional. Nunca se debe dejar de lado la base económica, el factor económico. Tampoco exagerarlo, pero no se debe abandonar, porque en última instancia es lo que se impone. Y al tener en cuenta la degradación de la producción nacional de los países miembros de la Unión Europea, se puede entender la reacción nacionalista que va surgiendo en distintos sectores sociales de cada país europeo. Y esto se ha visto
con las protestas de los productores del campo, de los transportistas, de los taxistas, de la problemática de la vivienda y demás. Pero todo tiene un mismo raíz: la introducción del gran capital más internacional o transnacional en cada país miembro de la Unión Europea. Como os acabo de decir ahora mismo, esto genera una reacción nacionalista, que traduciéndolo a cuestiones económicas no es otra cosa que la defensa de la producción nacional y por extensión de los productores nacionales. Un ejemplo muy claro es la desindustrialización fomentada por la Unión Europea. Porque si por algo se ha caracterizado de la Unión Europea es por desindustrializar muchos de los países que se acaban integrando en la Unión. En España sabemos muy bien qué ha sido el proceso de desindustrialización. Pero tal vez el ejemplo más claro y evidente en los últimos años es el de Alemania. Que este país, si por algo se ha destacado en las últimas décadas, es por su producción industrial, por su industria. Y ahora, tras rechazar el uso del gas ruso, han decidido autoboicotearse e ir por la senda de la desindustrialización. Y tampoco se debe olvidar el papel que han desempeñado las políticas verdes para justificar de una manera más amable la desindustrialización. La desindustrialización es el ejemplo más claro de la falta de soberanía de un país. Sin industria no hay soberanía. Y ese proceso de desindustrialización que ha fomentado la Unión Europea demuestra que las naciones integradas dentro de la Unión Europea cada vez son menos soberanas. Han cedido su soberanía nacional, política y económica a esta organización supranacional que se ríe de ellos y acaba beneficiando a unos pocos burócratas europeos que están en Bruselas. Otro aspecto clave es el campo europeo. O sea, el campo europeo ha sido constantemente ninguneado por las élites de la Unión Europea, por poner demasiadas trabas burocráticas, administrativas, a los productos agrícolas nacionales. Y mientras tanto se importan productos de terceros países mucho más baratos que incumplen mucha de la normativa de la Unión Europea y da absolutamente igual. Pero los productores nacionales, al no poder competir con estas mercancías agrícolas importadas de terceros países, acaban perdiendo su trabajo, acaban teniendo pérdidas. Y lógicamente, esta gente, los productores nacionales, la gente que trabaja en el campo, lo que he dicho antes, los transportistas, acaban defendiendo la producción nacional, acaban teniendo una reacción nacionalista, porque la defensa del nacionalismo per se no es otra cosa que la defensa de la producción nacional, de la economía nacional. Y que organizaciones económicas supranacionales no te acaben robando la soberanía económica que deberías tener. Eso es realmente la reacción nacionalista que se está dando actualmente. Obviamente, todo esto se acaba encubriendo con la batalla cultural, en la contradicción woke anti-woke, progre anti-progre, o peor aún, como si una especie de izquierda socialista y globalista estuviera perjudicando los intereses nacionales de los países miembros de la Unión Europea, que esto en realidad no es otra cosa que una pantomima para encubrir la verdad, para encubrir la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? La lógica capitalista y la incidencia cada vez más clara de las transnacionales y de los distintos fondos buitre en los países miembros de la Unión Europea. Que la acaban pagando los ciudadanos, los trabajadores. Bien, solamente así se puede entender la reacción nacionalista, la defensa de la producción nacional. No en términos abstractos, no, es que tiene una base material, el factor económico, y hay que tenerlo en cuenta qué proceso de degradación de la producción nacional está llevando a cabo la Unión Europea y qué reacción se está generando a ello. Solo así se puede entender realmente la reacción nacionalista que se está dando en la Unión Europea. Y la verdad es que teniendo en cuenta todo lo que os acabo de explicar, la aparición de un movimiento mega, Make Europe Great Again, no es tan descabellado e incluso ya he dicho que puede tener éxito.
porque el MEGA concuerda plenamente con el hastío de muchos europeos con las dinámicas europeístas burocráticas que están perjudicando en muchos casos las economías nacionales, la microeconomía y la producción nacional de los países miembros de la Unión Europea. De salir adelante un movimiento mega, lógicamente será diferente al de Estados Unidos. No va a ser un copy-pega literal del MAGA, sino que estará adaptado a las condiciones de la Unión Europea, porque además la Unión Europea no es un país, es una organización supranacional, pero sí que concuerda plenamente con los partidos más euroescépticos que hay en el Europarlamento, y más concretamente con algunas familias políticas como Patriotas por Europa, en el que muchos de los partidos que están dentro de esta familia política ven con buenos ojos un posible mega, y además muchos de ellos están de acuerdo con Donald Trump y con Elon Musk. No hay más que ver que poco tiempo después de que Elon Musk subiera el tweet que os he leído hace un momento, partidos pertenecientes a la familia europea de Patriotas por Europa se han reunido para organizar un meeting y una manifestación en Madrid con el lema de Make Europe Great Again. Ahí veis realmente los seguidistas que son estos supuestos patriotas por Europa. Si se materializa un movimiento mega, se adaptará a las particularidades de Europa, pero seguirá la estela de Trump o del trumpismo, como más os guste. Esto significa que seguramente se abogará por una recuperación de la soberanía nacional de los países miembros de la Unión Europea en detrimento de lo que se conocen como los burócratas de Bruselas. Habrá una apuesta por la reindustrialización, como ha hecho Trump, dejando de lado las políticas verdes. También habrá políticas restrictivas para con la inmigración. Se apostará, obviamente, por vencer la batalla cultural, por acabar con lo woke, como lo ha permitido Trump y también lo dijo Milei hace poco. También se abogará por minimizar la contradicción existente entre la Unión Europea y Estados Unidos, que es lo que realmente buscan Trump y Elon Musk. O sea, al fin y al cabo, lo que Elon Musk ha buscado con este tuit, su verdadera intención es defender los intereses estadounidenses en Europa. Y no es de extrañar que se ha fijado justamente en los movimientos políticos que se oponen a que la Unión Europea ofrezca una mínima resistencia a Estados Unidos. Y es que además estos partidos políticos populistas, de derechas y que se hacen llamar patriotas y nacionalistas, son sumamente seguidistas para con Estados Unidos y el gobierno de Trump. He ahí los guiños de Elon Musk a AfD, Vox, Le Pen, Meloni. Y bueno, lógicamente, Elon Musk también tiene sus intereses personales. O sea, Elon Musk es un empresario multimillonario que tiene empresas por todo el mundo y también en la Unión Europea. Y Elon Musk ha tenido sus más y sus menos con la Unión Europea. Os doy algunos ejemplos. Por ejemplo, las regulaciones europeas como Digital Service Act sobre la protección de datos o la lucha contra la desinformación, que ha sido entendido por Elon Musk como una especie de censura. También el intento de la Unión Europea por rebajar su dependencia para con Starlink, desarrollando su propia constelación satelital como el Iris-2. El intento de la Unión Europea de poner regulaciones a la IA, que choca con el pensamiento de Elon Musk, o las políticas de la Unión Europea sobre las criptomonedas que atacan directamente al Dogecoin promovido por Elon Musk. Entonces, no debemos olvidar que Elon Musk también persigue sus propios objetivos promoviendo el Make Europe Great Again. Al fin y al cabo, lo que pretende es que se afiancen partidos políticos que le son favorables tanto al gobierno estadounidense por intereses políticos como para él por intereses económicos. Entonces, si profundizamos en el Make Europe Great Again, nos vamos a dar cuenta que este proyecto en realidad no es más que la reconversión de la Unión Europea en un nuevo aparato u organismo político supranacional que sea el resultado de la suma de las naciones europeas y no la
fusión, o mejor dicho, disolución de las naciones europeas en una organización supranacional burocrática. Hay una gran diferencia entre los dos aspectos que os acabo de mencionar. También habrá un alineamiento pleno con las políticas trumpistas y un seguidismo extremo para con Estados Unidos. Un alejamiento de las tendencias más cosmopolitas, europeístas y lo woke, y la derechización de los países miembros de la Unión Europea por parte de falsos patriotas y falsos nacionalistas como Vox, AfD, Meloni, Le Pen y compañía, que en realidad lo que van a hacer es ponerle la alfombra roja a Trump, a Elon Musk y compañía. Lo que tratan de hacer es minimizar esa contradicción existente entre la Unión Europea y Estados Unidos. Al fin y al cabo, el objetivo del Mega es ese. Nosotros no tenemos que apoyarlo. Nosotros, lógicamente, lo que abogamos es por salir de la Unión Europea. O sea, esta clase de gente, como Elon Musk o la derecha populista y nacionalista existente en Europa, critica a Europa porque es una organización supranacional que ha perjudicado la producción nacional, los valores nacionales de cada país, etc. Nosotros criticamos la Unión Europea por ser un aparato imperialista más y ser un vasallo de Estados Unidos, aunque aparentemente oponga cierta resistencia a algunos aspectos de Donald Trump. O sea, no somos lo mismo. No somos para nada lo mismo. Nosotros queremos salir de la Unión Europea y además ligándolo con un proceso revolucionario que es sumamente importante para que no sea una simple salida de la Unión Europea y beneficiar a la burguesía nacional. Pero esta gente ni siquiera se atreve a hablar de la salida de la Unión Europea. Sí, tiene retórica euroescéptica, pero muchos de ellos han tenido que rebajar las expectativas, véase Le Pen, y han pasado de abogar por salirse de la Unión Europea a ser euroescépticos y de transformar la Unión Europea, que no son más que eufemismos, no es más que una cortina de humo para tapar que realmente lo que quieren es favorecer sus propios intereses en esta organización supranacional, y que sobre todo las políticas wow, políticas verdes y demás no perjudiquen los intereses nacionales, o mejor dicho, los valores nacionales de cada país miembro de la Unión Europea. Esas son las verdaderas intenciones de esta derecha populista y nacionalista, que está siendo ayudada por Elon Musk y por Trump desde Washington. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!